Es Hume, ¿no? David Hume, sí. Tengo calor aquí. Tengo calor. Bueno, ¿me oís bien, no? Sí, claro, este local lo reúne todo. Buenas tardes. Segunda charla de formación de Pastoral Penitenciaria. Tenemos el placer de que nos acompañe Bernardo Pérez Andreu. Os leo un pequeño currículum. Pasa como con Virginia, leer 11 páginas podía ser eterno. Pero vamos, con lo breve y conciso de su pequeña reseña, creo que queda suficientemente claro quién es Bernardo Pérez Andreu. Nacido en Nimes en 1970, encima extranjero, ¿no? Es doctor en Teología por la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, aquí, se formó en este centro, con la tesis Memoria Salutis, Crítica Teológica de la Globalización en el 2006. Doctor en Filosofía por la Universidad de Murcia, David Hume. De la Nueva Metafísica a la Verdadera Religión, 2015. Actualmente es profesor ordinario de Teología en el Instituto Teológico de Murcia, Facultad de Teología Fundamental, Pontificia Universidad Antonianum de Roma. Es coordinador del Máster Universitario en Teología de la Universidad de Murcia y de la línea de investigación en Teología del programa de doctorado en Artes y Humanidades de la Universidad de Murcia. Director de la revista Cartaginensia, revista de estudios e investigación del Instituto Teológico de Murcia. Además, escribe libros. Creo que la producción son 2 por año o algo así, ¿no? Primero, 2 libros por año. Cuenta con una treintena de artículos y colaboraciones en revistas nacionales e internacionales y con varios libros publicados. Entre los que cabe destacar La corrección no se perdona, El pecado estructural en la Iglesia y en el mundo, La sociedad del escándalo, Riesgo y oportunidad para la civilización de Esclé, No podéis servir a 2 amos, que se lo está leyendo Mariano ahora, se lo he pillado esta mañana, Crisis del mundo, Crisis en la Iglesia y Descodificando a Jesús de Nazaret. Creo que tienes algo en marcha ahora, ¿no? Ahí estamos. Está ahí con otro de sus proyectos. Mantiene 2 líneas de investigación, una sobre la crítica teológica del capitalismo neoliberal globalizado y la otra sobre la relación entre la posmodernidad y el cristianismo. Espero que esto nos sirva para ir creciendo en nuestra tarea, en nuestra fe y asentando conocimientos. Bernardo, cuando quieras. Muchísimas gracias. Va a dar la conferencia, no interrumpimos la charla y todas las preguntas y coloquio, si lo hay, al final. Muchas gracias, Jorge Víctor, por esta presentación y por la invitación para estar hoy aquí, esta tarde, con la circunstancia que se da también de que 12 del 12 de 2006 yo defendí mi tesis doctoral, como has dicho muy bien, aquí, en este centro, el 12 del 12, hace 12 años. Esta casualidad, providencia, que se da para que yo esté hoy aquí, decía el gran filósofo francés Jean Guitton que cada autor o autora solo dice una cosa en su vida, solo escribe de una cosa en su vida. Lo único que hace es darle muchas vueltas. Y yo solo he escrito una cosa en mi vida, que es aquella tesis doctoral, Memoria Salutis, Crítica Teológica de la Globalización. Y todo lo que he hecho después ha sido profundizar en esa crítica teológica de la globalización neoliberal capitalista, que es el mundo en el que vivimos. Aquel del que dijo Jesús de Nazaret, mi reino no es de este mundo de la globalización neoliberal capitalista o de la globalización del Imperio Romano, me da igual, es lo mismo, tiene la misma estructura. Y últimamente, el último libro que he publicado es este, La Revolución de Jesús, el proyecto del Reino de Dios, que fue de lo que de alguna manera me pidió Jorge que hablara aquí
sobre ese proyecto del reino desde la marginación o los marginados. Y eso es de lo que vamos a hablar esta tarde, ¿no? La propuesta que vamos a hacer esta tarde es hablar de los marginados dentro del proyecto del reino de Dios. Para eso lo vamos a hacer en 4 etapas. Jesús de Nazaret, un judío en los márgenes como lugar del reino, los marginados protagonistas del reino y, por último, el proyecto del reino de Dios, construir un mundo en los márgenes de este mundo. Haremos la exposición y después, si os parece bien, porque me suelo decir últimamente que ya estoy bastante cansado de escucharme. Como hablo mucho, pues claro, me tengo que escuchar mucho a mí mismo. Y me gusta escuchar lo que otros tengan que decir o preguntar o inquirir o criticar o lo que sea menester, ¿no? Y ahí sí que realmente yo por lo menos aprendo. Vamos a ver, en primer lugar, Jesús de Nazaret, la persona de Jesús de Nazaret, un judío en los márgenes. Y vamos a ver que Jesús vivió en los márgenes. ¿Qué son los márgenes? John Mayer, el gran investigador estadounidense, ha publicado, yo creo que lleva el 6º volumen de su obra, A Marginal Jew, Jesús, un judío marginal. Y habla de un judío marginal en un sentido que, por ejemplo, Fernando Bermejo Rubio, que es un gran investigador español y probablemente uno de los más ácidos y más críticos dentro de la investigación del Jesús histórico, en su último libro, La invención de Jesús, hace una propuesta muy interesante, pero es una propuesta en la que introduce completamente a Jesús dentro de la estructura del mundo judío de su época. Sin embargo, para John Mayer era un marginal. Y yo creo que Jesús, analizando su vida, podemos llegar a comprenderlo como una persona que vive en los márgenes y desde los márgenes de la estructura social que se da en su época. En primer lugar, en los márgenes sociales. Ahí tenéis una imagen, lo podéis ver en las pantallas, una imagen de la época de la Palestina de los tiempos de Jesús. Y nos puede servir para orientarnos, aunque yo creo que todo el mundo tiene esa imagen mental, ¿no? La hemos visto mucho. Jesús vivió en los márgenes sociales porque Jesús, en primer lugar, fue un bastardo. Esto es una de las cosas que a veces nos cuesta mucho entender desde nuestra formación o la formación que se nos ha dado, ¿no? El niño Jesús y todo esto. Pero Jesús no puede demostrar quién es su padre. Y si no lo puede demostrar, es un bastardo social. Independientemente de que sea el Hijo de Dios, esto son cosas aparte, a nivel humano es un bastardo, mancher, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo claro de lo que decía Bermejo, he citado antes a Bermejo Rubio, cuando él habla de sustituir el paradigma hasta ahora que se ha utilizado para encontrar los elementos históricos que hay detrás de los evangelios, de los criterios de historicidad, sustituirlo por el paradigma indiciario, de indicios. ¿Qué son los indicios? Son como resquicios que nos permiten ver la historia que está en los textos que han sido escritos con más de 50 años de posterioridad a los acontecimientos desarrollados. Por tanto, ha habido muchas capas hasta llegar a lo que tenemos hoy en Marcos, Mateo, Lucas o Juan. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir entre esas capas para ver la historia que hay debajo. Y un indicio claro es el hecho de que el nacimiento de Jesús fue muy extraño. Y como fue muy extraño, tenemos relatos evangélicos, 2, Mateo y Lucas, que nos hablan de que hay una intervención divina en ese nacimiento de Jesús. Sin embargo, tenemos otros textos, los textos judíos, en los que se da otra versión, ¿no? Otra versión distinta en la cual Jesús sería fruto de la violencia utilizada para su nacimiento. Por eso le llaman bastardo. Hay un ejemplo claro en el Evangelio cuando le dicen los propios judíos: nosotros no somos hijos de prostitución, porneia en griego dice. No somos hijos de prostitución, es una palabra suave, en realidad dijeron otra cosa. No somos hijos como tú, que sí eres hijo de prostitución, porque no puedes determinar quién es tu padre de verdad. Eso ya convierte a Jesús en un marginal, ya lo hace marginal. Desde el punto de vista social ya lo hace un marginal, porque él no tiene una legitimidad de origen, digamos. Esa legitimidad de origen está marcada. Esto probablemente está funcionando
incluso a nivel psicológico, en la historia de Jesús, está funcionando. El hecho posterior de que él no tenga, lo veremos más adelante, ninguna buena palabra hacia la familia tradicional, puede venir de aquí. El hecho de que nunca hable de familia con padre, sino que la familia es sin padre, y los padres que él utiliza de ejemplo son padres extraños, padres muy raros. Esto también nos habla de un indicio en este acontecimiento originario del nacimiento de Jesús. Pero Jesús también vive en los márgenes políticos, es un Galileo, como le decían a San Pedro, ¿no? Dice, este iba con Jesús, no, yo no lo conozco de nada. Sí, se le nota en el acento, es Galileo. Los galileos eran un peligro porque poco antes habían ejecutado a Judas Galileo, que se había levantado contra los romanos. Había mucho movimiento de rebelión y de sedición judía contra los romanos que partía precisamente de los galileos. Por tanto, el hecho de ser Galileo ya nos está diciendo que Jesús tenía una cierta marca de marginalidad, pero además él mismo se sitúa en los márgenes políticos, no solo en los márgenes políticos porque se proponga de alguna manera una alternativa, el reino del que hablaremos después, como alternativa al reino de este mundo. El reino de este mundo es el Imperio Romano, la alternativa al reino de este mundo es el reino de Dios, por tanto es una oposición dialéctica y eso ya es motivo suficiente, más que suficiente para matar a Jesús. De hecho, es la causa de la ejecución de Jesús en la cruz. Los romanos no ejecutaban en la cruz nada más que a los subversivos políticos y esto hace de Jesús un marginal político también. Pero marginal político en el sentido también de que dentro de las estructuras políticas de la Jerusalén, digamos, que gobierna el pueblo judío, también está en los márgenes. No está vinculado con los saduceos, no está vinculado con los sacerdotes. Jesús no es sacerdote, Jesús es laico. De hecho, no puede haber ninguna justificación para el sacerdocio en el cristianismo a partir de Jesús, porque Jesús solo fue sacerdote, como dice Hebreos, en la línea de Melquisedec. ¿Y la línea de Melquisedec qué es? No la línea de la herencia. Suelo explicar en clase de eclesiología a mis alumnos que la diferencia entre el pueblo judío y el pueblo cristiano es que el pueblo judío es un pueblo de sacerdotes, donde el sacerdocio se hereda, de ahí viene clérico, cleros significa el que recibe una herencia. Claro, el sacerdote es el que recibe la herencia de su padre. Mientras que el pueblo cristiano no es un pueblo de sacerdotes, sino sacerdotal. Todos somos sacerdotes por el bautismo en Cristo Jesús. Todos somos sacerdotes y sacerdotisas. Algunos ejercen un sacerdocio ministerial, es decir, un servicio dentro de la Iglesia, que lo reciben algunos, pero podrían ser algunas, que lo reciben algunos célibes, pero podrían no ser célibes, porque eso es una decisión de la Iglesia y no decisión ni de Dios ni de Cristo, es una decisión que tenemos que tomar en la Iglesia. Pero esto es una cuestión de... Aquí me permito un pequeño paréntesis para indicar que esta lucha que el Papa Francisco ha iniciado en su pontificado contra el clericalismo, si no atiende a esta raíz del clericalismo, será muy difícil arrancarlo. El clericalismo hay que combatirlo en su raíz gnóstica, porque el clericalismo es un gnosticismo, luego si queréis podemos hablarlo más adelante, pero además el clericalismo está enraizado en una estructura que separa a una parte de la comunidad y la indica superior al resto de la comunidad. Eso es el clericalismo. Y hasta que no se incida ahí, no se va a arrancar el clericalismo. Entonces, si el Papa Francisco quiere acabar con el clericalismo, tiene que atacar directamente esa raíz del clericalismo. Jesús es un marginal social, político, es un marginal religioso, él no respeta leyes religiosas, muchas de las leyes religiosas lo que hace no es transgredirlas, sino buscar radicalmente su cumplimiento en el espíritu, no en la letra. Muchos de los fariseos con los que debaten los evangelios se quedan en la letra o en una interpretación de la letra que hace que las leyes religiosas
no sean un servicio a los hombres, sino que sean un servicio a algunos contra otros. Jesús es un marginal religioso también en ese sentido. También en el sentido de que Jesús podía haber optado, en el contexto judío de su época, podía haber optado por aliarse con los fariseos, ¿verdad? Podía haber optado con eso. De hecho, las investigaciones que tenemos en los últimos 50 años demuestran que Jesús no estaba tan lejos de los fariseos. El debate con los fariseos en los evangelios es un debate de los años 80 y 90, no de los años 30 o 20, cuando Jesús vivió. Es decir, lo que hicieron los evangelistas es poner en la época de Jesús la circunstancia histórica que ellos sí estaban viviendo de debate y de combate con los fariseos que, claro, se habían radicalizado después de la destrucción del Templo de Jerusalén, la invasión romana. Los judíos y los cristianos se separan y entonces sí que hay una confrontación. Pero Jesús está cerca. ¿Por qué digo cerca? Porque en la época de Jesús había como 3 opciones que Jesús podía haber tomado. Opción A, haberse alineado con los fariseos y hacer una crítica que modifique o que reforme Jerusalén y el templo. No la toma. Opción B, se podía haber ido como los esenios fuera de Jerusalén y crear un pueblo distinto, alejado del templo corrupto, de las instituciones corruptas, de los saduceos corruptos, de la Jerusalén corrupta. Tampoco toma esa opción. La opción que toma Jesús es vincularse con Juan el Bautista. Juan el Bautista es un término medio entre irse y fundar algo nuevo y quedarse y reformar. Sale al desierto, se va al Jordán y allí bautiza para un bautismo del perdón de los pecados, para que el pueblo se convierta y convirtiéndose se transforme en lo que debe ser, que es ese reino de Dios que estamos esperando. Daos cuenta que es un término medio, es una crítica a las instituciones corruptas de Jerusalén, pero no abandonando al pueblo y creando un pueblo nuevo, en Qumran, por ejemplo, ¿no? Como los esenios, sino una nueva alternativa. Y Jesús se vincula a Juan Bautista. Esta vinculación es una vinculación, digamos que muy poco entendida por parte de los discípulos posteriores, porque ¿qué sentido tiene que Jesús se bautice para un bautismo para el perdón de los pecados si Jesús era el Hijo de Dios? Esto hay que explicarlo. Entonces, podéis verlo perfectamente leyendo Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Si lo ponéis en columnas, veréis perfectamente cómo en Marcos Jesús es bautizado por Juan en el bautismo del Jordán para el perdón de los pecados y en Juan no es bautizado. Es decir, esto es lo que diría Bermejo, es un indicio de una veracidad histórica. Hay un hecho histórico, Jesús es bautizado por Juan en el Jordán, pero lo tienen que ocultar porque es difícil de comprender desde la visión posterior de un Jesús divinizado. Jesús se bautiza por Juan porque Jesús es discípulo de Juan, punto, no hay más. Es discípulo de Juan, lo que sucede es que cuando Juan es hecho prisionero en Maqueronte y posteriormente ejecutado, Jesús inicia un camino que varía el de Juan. Su anuncio está en el camino de Juan, el tiempo ha llegado, va a haber un juicio, pero alegraos porque el reino de Dios se acerca. ¿Os dais cuenta? Es una variación respecto a Juan. Esto también lo hace marginal. Y por último, está en los márgenes económicos. En el texto griego dice que Jesús era tecton, que se traduce por carpintero, y que Meyer en su obra, y yo con esto he tenido disputa, prácticamente lo pone como un ebanista de clase media con un buen sueldo. Y Jesús no era una persona de clase media. Los tecton eran los que, habiendo perdido su forma de vida como campesinos, porque habían perdido las tierras por endeudamiento, perdona nuestras deudas, que rezábamos antes en el Padre Nuestro, va por aquí. Porque perdonando las deudas, entonces no hay unos que se enriquecen sobre otros. Por endeudamiento pierden las tierras y esa pérdida de tierras lo que hace es que tengan que vivir trabajando con sus manos. Eso es un tecton, un albañil, un bracero, alguien que tiene que trabajar que tiene que dar su fuerza de trabajo a cambio
de un salario o a cambio de algo para poder vivir. Igual puede hacer una casa, que puede hacer una barca, que puede hacer una puerta, que puede hacer una cruz, ¿no? Como en aquella película, lo mismo da. Eso es tectón. Dentro de la estratificación social, los tectón, los artesanos, están debajo de los campesinos, porque han perdido las tierras. Hay que apuntar aquí que si el dato del origen de Jesús de Belén es histórico, puede ser por el hecho de que la familia de José sea de Belén. En la época asmonea, 2 siglos antes, se enviaron familias a Galilea para repoblar aquella zona con población judía y muy probablemente se les dieran tierras. Y en la zona de Nazaret, el pueblo de Nazaret, que no tendría más de 400 habitantes, como mucho, 2, 3, 4, 5 familias extensas habitarían el pueblo, podrían provenir de la zona de Belén. Pero ahora, esto de que el censo de Quirino, que fue posterior, Jesús nació en el año 6 a.C. y el censo fue en el año 6 después de Cristo. El censo de Quirino obligara a que cada uno se empadronara en la ciudad de origen, eso es falso. Los romanos ponían un censo para cobrar un impuesto. No les importaba de dónde eras, sino dónde vivías, para saber a quién le tenían que cobrar el impuesto y cuánto tenían que cobrar. Imaginaos una pobre mujer con 8 meses de embarazo coger un burro y bajar 200 kilómetros a Belén. Al primer agujero en el camino da a luz, fijo. No tiene sentido eso. Eso es una cuestión redaccional, no es una cuestión histórica. Pero sí que puede ser histórico el hecho de la procedencia por esta repoblación que se hizo en la época asmonea y que lo que hizo fue repartir tierras a familias, que probablemente la familia de Jesús perdió las tierras por endeudamientos y la familia de Jesús se tuvo que hacer tectón. Y es muy probable, como dice Crossan, que Jesús fuera con su padre a trabajar a Séforis, que estaba solo a 6 kilómetros de Nazaret, una ciudad que en el año 6 había sido destruida porque la población de alrededor, entre ellos los de Nazaret, se levantaron contra los habitantes de Séforis, los mataron y quemaron las tablas de las deudas que se habían contraído. Entonces los romanos llegaron, arrasaron toda la zona y posteriormente Herodes Antipas reconstruyó la ciudad, creó Cesarea también, y con esas 2 ciudades dominar el territorio. Y es muy probable que Jesús fuera allí con su padre a trabajar de joven, porque fue en esa época, los años 10, 15, 20, esos primeros años del siglo I, cuando se reconstruyó. Esto nos permite dar un salto y pasar a la explicación de lo que serían los márgenes o la estructura de la marginación en el mundo antiguo. Pero para eso tengo que explicar, con esta imagen, tengo que explicar cómo funcionaban las estructuras mentales. Esto lo ha explicado muy bien Malina en su obra, lo ha explicado también Rohrbaugh, lo ha explicado Rilke. La estructura mental del mundo antiguo, sobre todo el mundo mediterráneo, y nosotros tenemos parte de esa estructura mental, todavía se conservan muy en los pueblos de una forma muy tradicional, se está perdiendo, pero todavía se conserva. El mundo está dividido, como yo llamo allí, la cruz del mundo mediterráneo antiguo, en 2 partes. La parte de arriba, la élite, y luego la no élite. La élite eran muy pocos, eran 2-3% de la población. La no élite, el resto. Que algunos vivían mejor que otros, evidentemente, pero la no élite, el resto. Y luego hay una división cultural, honor y vergüenza. O estás en el ámbito del honor o en el ámbito de la vergüenza, en el ámbito de la honra o deshonra. Aquí, en mi tierra, en Murcia, se le llama la honra y la deshonra. Y eso era una cuestión muy de lo femenino. La honra era femenina y perder la honra tiene una vinculación y una connotación claramente sexual, claramente vinculada con el matrimonio, ¿no? La honra. Esta estructura permite dividir el mundo entre lo sagrado, que está en el ámbito del honor, muy cercano normalmente a la élite, y lo profano, que está justo en lo opuesto. También nos permite establecer la diferencia entre lo puro y lo impuro. Y entre lo puro y lo impuro, lo sagrado y lo profano, hay una relación de oposición dialéctica. No se puede estar en lo puro y en lo impuro a la vez. O sea, esta división es radical. Y en el mundo, en la mente de la gente que escuchaba a Jesús, esto está funcionando para comprender. Lo explico para después poder explicar y comprender las parábolas de Jesús.
Por otro lado, tenemos la riqueza y la opulencia en un ámbito, en el ámbito de la élite, y la pobreza y la miseria en el ámbito de la no élite. Y aquí también hay una relación de oposición dialéctica entre riqueza y pobreza. Con lo cual, élite, honor, riqueza, sagrado y pureza están en un mismo ámbito de sentido, mientras que vergüenza, no élite, impuro y profano en el otro. Es más, lo masculino suele estar vinculado al honor, mientras que lo femenino suele estar vinculado a la vergüenza. Lo femenino, por naturaleza, es impuro en ese mundo, en esa forma de pensar. O sea, solo si se controla lo femenino y solo se le controla dentro de los cánones de la familia patriarcal y machista, lo femenino puede no ser impuro, pero de suyo lo femenino es impuro. Bueno, esto tengámoslo presente para entender el resto. El reino de Dios surge en los márgenes de la pureza. Cuando Jesús explica el reino, Jesús nunca hace una definición. Esto es una cuestión de la obsesión de los griegos. Tienen obsesión por definir las cosas. Ninguna otra cultura, ni la semita, ni la hindú, ni las americanas, ni las africanas, tienen esa obsesión por explicar y por definir cosas, sino por contar historias, que es lo mismo que hace Jesús. Jesús cuenta historias. Jesús no dice, el reino de Dios es una estructura social. No. Jesús dice, el reino de Dios se parece a, o es semejante a. El reino de Dios se parece a un hombre que sembró mostaza, unos granos de mostaza en su huerto. Los granos de mostaza, nos dice Lucas, crecieron y vinieron las aves del cielo y anidaron en él. Y todo el mundo, ¡ah, qué maravilla! Claro, el reino de Dios es como algo chiquitito que poco a poco va creciendo, se hace muy grande y entonces es maravilloso. Interpretación habitual desde los años 50 para acá, interpretación errónea. Para entender correctamente esta parábola, tenemos que quitarnos las orejas del siglo I del siglo XXI, que son las nuestras, y ponernos las del siglo I. Es decir, ¿cuál es la estructura mental que está funcionando en los que escuchan esta parábola? ¿Y qué pretende Jesús conseguir con esta parábola? Pues, aunque no lo parezca, pero lo vais a entender enseguida, pretende romper la estructura mental de los que le escuchan. Los que le escuchan esperarían algo así. El reino de Dios se parece a un cedro del Líbano. Enorme, maravilloso, enjundioso. El reino de Dios se parece a un rey poderoso. El reino de Dios se parece a un hombre con mucho poder. ¿No? El reino de Dios se parece a un hombre que planta mostaza en su huerto. Hay que saber que el grano de mostaza es impuro, porque la mostaza es un arbusto que crece en todos sitios y como se te ocurra plantarlo en tu huerto, ahí en mi tierra, en Murcia, crece mucho entre los huertos de limoneros la grama, que es una hierba que aquello no hay manera de arrancarlo. Aquí también, ¿verdad? En Valencia, me imagino, pues es más o menos. Esto es como si Jesús le dijera a un huertano, oye, mira, que el reino de Dios se parece a un huertano que sembró grama. Dice, anda ya, hombre, qué estúpido es ese huertano, que no hace falta, si crece sola, y luego no hay manera de arrancarla. Esta es la imagen. Les está diciendo, el reino de Dios se parece a un hombre que coge una semilla impura y en el huerto, que es un lugar puro, porque es la continuación de la casa, el huerto es continuación de la casa, por tanto es ámbito de pureza, lo siembra. Es decir, el reino de Dios se parece a introducir lo impuro dentro de lo puro, para que lo rompa y vengan las aves del cielo y aniden en él. Las aves del cielo. No hay mayor pesadilla para un agricultor que vengan las aves del cielo. Pues se lo comen todo. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo a la gente? Si os dais cuenta, veréis que la comparación de Jesús es romper las estructuras mentales. El reino de Dios no se parece a nada que penséis. El reino de Dios no es que van a venir los ángeles celestiales y vamos a matar a todos los romanos, o el reino de Dios no es que va a venir otra vez el David, ¿no? Redivivo, o el gran Moisés otra vez. No, el reino de Dios es lo impuro dentro de lo puro, que lo rompe y entonces surge algo radicalmente nuevo. El reino de Dios se parece a una mujer, ojo, he dicho una mujer, es decir, algo impuro en sí mismo, la mujer es impura. Compara Jesús, el reino de Dios, a una mujer que se pone a amasar y mezcla 3 partes de harina y una parte de levadura. Hay que entender lo que es la levadura. Hoy día tenemos la levadura que podemos comprar para hacer pan, pero antiguamente, ¿qué era?
la masa anterior, se guardaba un poco de esa masa que estaba fermentada, ¿qué tiene? Hongos. Es decir, es algo impuro. Es algo impuro que mezclado con lo puro, entonces fermenta y tenemos algo que permite alimentarse. Volvemos a la comparación de la impureza y la pureza. El reino de Dios se parece a un comerciante de perlas que cuando encuentra la más hermosa, vende todo y compra esa perla. Es decir, un comerciante un pelín estúpido, porque ¿para qué quiere esa perla? ¿Qué busca? No busca hacer negocio, no busca aumentar su riqueza, busca la belleza de la perla hermosa. Ha encontrado la más hermosa y entonces todo lo demás no tiene valor ninguno. ¿Dais cuenta qué imagen? El reino de Dios se parece a un comerciante un poco raro, que busca la belleza. El reino de Dios se parece a un tesoro escondido en el campo que un hombre lo encontró, lo dejó, se fue, compró el campo y se quedó con el tesoro. Es decir, un sinvergüenza. Estaba buscando en un campo que no era suyo. Lo encuentra, lo esconde, va y compra. Son todas imágenes que rompen la estructura de pureza. El reino de Dios surge no dentro de los márgenes de la pureza, de lo sagrado, sino de la impureza, de lo que consideramos impuro. Y siempre utiliza estas imágenes de mujeres, imágenes de radical pobreza, de extrema pobreza. El reino de Dios también surge en los márgenes de la ley. Conocéis perfectamente la parábola del buen samaritano, ¿no? Después de haberle preguntado, dice, pues cumple las normas y tal, como le quieren pillar, y ama a tu prójimo, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces, como siempre Jesús le cuenta, mira, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, lo molieron a palo, lo robaron, lo dejaron allí medio muerto, pasó un sacerdote, pasó un levita. ¿Quiénes son sacerdote y levita? Los que conocen la ley, los que conocen perfectamente que deberían ayudar a aquella persona que está allí, pero no tenían tiempo. Pasó un samaritano. ¿Quién es un samaritano? Pues el que no conoce la ley. Están mal vistos porque están ahí y no conocen la ley. Sin embargo, él actúa con misericordia. El reino de Dios surge de la actuación con misericordia, no surge de la actuación de la ley. El reino de Dios surge en los márgenes del honor. Había un padre que tenía 2 hijos. ¿Os dais cuenta? Siempre son parábolas, ¿no? Un padre que tenía 2 hijos. El hijo menor le pide la herencia, le da la herencia, se la lleva, funde la herencia, vuelve, lo acoge. El mayor se queja. Dice, hijo, tú estabas aquí conmigo y lo tenías todo, pero él estaba muerto y lo hemos recuperado. ¿Qué nos está diciendo Jesús con esta parábola? El reino de Dios se parece a un padre que no actúa con honor. Porque si actuara con honor, al hijo menor cuando le pidió la herencia le tenía que haber dicho, 2 te voy a dar, 2 herencias, una en cada lado. Porque un hombre que actúa con honor, dirían algunos que se viste por los pies, actuaría de esta manera. Y en vez de actuar con honor, el reino de Dios se parece a un hombre que actúa con amor. Al fin y al cabo, si me pide la herencia ya lo he perdido. Se la lleve, pero cuando vuelve lo acoge, porque estaba perdido, estaba muerto y ha resucitado. El reino de Dios surge en los márgenes también del honor y surge en los márgenes de lo sagrado. Daos cuenta que he puesto las 4 estructuras que perfectamente organizan el mundo antiguo, especialmente el mundo judío. Hay un capítulo en el Evangelio de Marcos, que es un capítulo fundamental, está casi en el centro, que es el capítulo 11. En ese capítulo hay un quiasmo, hay un sándwich, ¿sabéis, no? Pan, rebanada de pan, la comida, la carne, la hamburguesa y el pan. ¿Ese sándwich qué es? Es el episodio del templo y de la higuera. Cuando lo leáis detenidamente, si os parece, reparad en que Jesús está hospedado en Betania. Nombre precioso. La pobre. Betania es la pobre, la casa de la mujer pobre. Bueno, en un pueblecito cerca de Jerusalén. Y sube a Jerusalén y luego por la noche se va. Y vuelve y por la noche se va. Actúa como un guerrillero, ¿verdad? Va, ataca y se va. Y se esconde en el huerto de los olivos, en Getsemaní, en Betania, se esconde
porque si es de día, de día está protegido, porque tiene gran fama y sería muy difícil actuar contra él. Tiene muchos seguidores. De noche es más fácil, sobre todo si te delatan dónde está. Pues vas con un escuadrón, que es lo que pasó con Jesús, y te lo llevas. Bueno, va de Betania a Jerusalén. Primera rebanada de pan. Ven una higuera. No siendo tiempo de higos, se acerca a la higuera. No encontrando higos, maldice la higuera. Se quedan estupefactos los discípulos, pero bueno. Va al templo y la lía. Coge el látigo aquel, empieza a echar a los cambistas, tira las mesas, no deja que nadie transporte. Habéis convertido mi casa, que es casa de oración, en cueva de bandidos. Vuelve, se esconde. Al día siguiente suben. Mira, la higuera está seca. La higuera que había maldicho está seca. Dice Jesús, si tuvierais fe, le diríais a este monte que se arroje al mar y se arrojaría. ¿Qué monte tiene delante Jesús cuando habla con los discípulos? El monte del templo. ¿Qué está diciendo? Si tuvierais fe, arrancaríais el templo de vuestra vida. Segunda rebanada de pan. La higuera es una metáfora del templo. El templo debería dar frutos de misericordia en cualquier momento. No los da, debe ser maldito y secado. La higuera, que debería haber dado frutos, no ha dado, también. La higuera es como el templo. ¿Os dais cuenta? Esta forma de explicar es muy típica del mundo judío y es la forma, le llamo yo, de sándwich, ¿no? La higuera es una imagen. Jesús dice, el reino de Dios se construye en los márgenes de lo sagrado. Vamos a ver cómo los marginados son protagonistas del reino. Y para eso vamos a ver la nueva familia que propone Jesús. Me hace mucha gracia siempre que se vincule la familia cristiana con un tipo tradicionalista de familia, que suele ser patriarcal, que suele ser machista, o con un modelo típico de familia. Según yo lo entiendo, la familia modelo debería ser una madre virgen, un padre putativo y un hijo de Dios. No parece que eso sea una familia muy normal, ¿verdad? Una madre virgen, un padre putativo y un hijo de Dios. No lo parece. Os reto a que leáis los evangelios y busquéis una buena palabra de Jesús sobre la familia. No hay ninguna buena palabra de Jesús sobre la familia. Jesús, ahí están tu madre y tus hermanos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. El que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Te seguiré, pero déjame que entierre a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. No hay ni una buena palabra de Jesús sobre la familia. Sin embargo, sí que hay una propuesta de una nueva realidad. Porque el reino de Dios no es hacer una revolución en la que le damos la vuelta a la tortilla, los de abajo se ponen arriba y acaban haciendo lo mismo que hacían los que estaban arriba, que es lo que ha sucedido hasta ahora con todas las revoluciones, por desgracia. Y es que han fracasado por eso, porque se trata de cambiar el corazón del hombre también, no solo la sociedad, sino el corazón del hombre, porque si no cambias el corazón del hombre, una vez que le des la vuelta a la sociedad, ese corazón volverá otra vez a las andadas y volveremos a hacer lo mismo que hacíamos. Por eso Jesús propone una nueva familia donde los varones son eunucos. Unos nacieron eunucos, otros se hicieron eunucos a sí mismos, fueron hechos, eunucos por los hombres y otros se hicieron eunucos por el reino de Dios. ¿Qué está proponiendo Jesús? ¿Hacerse eunucos fisiológicos? No. La propuesta de Jesús es que el varón de la nueva familia tiene que renunciar a su posición de dominio dentro de la familia. La palabra familia es una palabra que hoy es una palabra bonita, pero en el mundo romano, familia viene de famulus, significa esclavitud. La familia son todos los que están a la disposición del pater familias. La mujer, los hijos, los animales, los esclavos, todos están a su disposición. La palabra familia no es una palabra en el mundo antiguo hermosa. Por eso Jesús quiere construir ese reino de Dios para llegar a construirlo socialmente partiendo de una base nueva, que es los varones
eunucos sociales, renunciar a la posición de dominio dentro de la familia, eunucos sociales. Familias, por tanto, sin padre. Las mujeres prostitutas, las prostitutas y los publicanos os guían. La traducción correcta no es os van delante de vosotros, sino que os guían, os conducen. ¿Qué mujeres? Las mujeres prostitutas, ¿qué son? En todas las épocas, pero en el mundo aquel también. Son mujeres que no pueden tener hijos legítimos. Eso es una mujer prostituta, no puede tener hijos legítimos. Puede tener hijos, pero no son legítimos sociales. Pues esas que no pueden tener hijos legítimos sociales son las que propone como las mujeres estándar. No que sean prostitutas, sino que no están reconocidas. Lo impuro, volvemos otra vez a lo impuro. Los varones impuros, que no actúan con el honor, las mujeres impuras, pero también los niños, que los niños son los últimos en aquella sociedad. En las sociedades antiguas eran los últimos. Los niños no son una realidad importante. Pensad que la situación era muy precaria. En aquella época la mayor parte de los niños morían antes de cumplir 16 años, con lo cual había que tener muchos para que alguno quedara, no le podías tomar mucho cariño. Todavía hoy me he enterado que en África, ¿no?, en algunos sitios, los padres no le ponen nombre al niño hasta pasados unos días, por si acaso se le muere, por lo menos si no le has puesto nombre, el afecto ya no es el mismo, ¿verdad? Los niños son los últimos, pues Jesús pone a los niños en el centro, los niños, en el centro de esa nueva familia. La familia vieja sería la familia que tiene en el centro al varón, al padre, y todos los demás vinculados a él. Esta tiene en el centro a los niños, que son precisamente los últimos. Los que no se hagan como niños no entrarán en el reino. Los poseídos, que son los que han vivido una violencia estructural. Perdón, ¿qué me ha pasado? Una violencia estructural. Hoy día, todavía, en cualquier lugar del planeta donde haya una guerra, habrá mucha gente que sufrirá problemas psicológicos brutales por esa guerra. Y en el mundo antiguo pasaba lo mismo. Si atendéis a las curaciones que hace Jesús, son de dos tipos. Hay unas curaciones que van dirigidas a, digamos, enfermedades físicas y otras enfermedades mentales, los poseídos. Las enfermedades físicas, pues la ceguera, la sordera, la cojera, las enfermedades de la piel, tienen que ver con la falta, las carencias, la falta de comida o de higiene. Generalmente, los niños, si no están bien alimentados, no tienen suficiente vitamina A o vitamina C, pueden generar ceguera, pueden generar una otitis, se puede convertir en una sordera con toda facilidad. La falta de calcio, esas son un tipo de enfermedad. Y luego hay otras que son los poseídos por el demonio, ¿no? Y hay un pasaje específico del Evangelio de Marcos donde Jesús se enfrenta con un poseído que está poseído por un demonio que se llama Legión. ¿Es casualidad que se llame Legión? Y que cuando lo expulsa, ¿dónde lo manda? A una piara. ¿Qué hace una piara allí? Porque los habitantes de esa región, que no es una región muy judía, crían cerdos para alimentar a las legiones romanas. Por eso. Los manda a la piara y rodando al mar. Es decir, es una metáfora de la expulsión de los romanos. Jesús expulsa a las legiones romanas metafóricamente, simbólicamente, en ese acto. Por eso los porqueros que estaban cuidando los cerdos dicen, vete de aquí, porque nos van a mandar a otra legión y nos van a arrasar. No es un dato menor el hecho de que la legión romana que pasó por allí en la época aquella que pasaron a masacrar a los habitantes de alrededor de Séforis, tuviera como estandarte la Legio Degima un jabalí, un cerdo. No es casualidad. Eso está funcionando en el inconsciente colectivo. Y pasamos al proyecto del Reino de Dios, construir un mundo en los márgenes de este mundo, que tiene dos dimensiones. Una dimensión política y una dimensión ética. El reino de Dios no solo tiene una dimensión trascendente, que sí que la tiene, evidentemente, porque va más allá de las cosas concretas, de nuestras experiencias concretas. Si el reino de Dios no fuera más allá de nuestras experiencias concretas, entonces no sería nada, sería un partido político, o sería un proyecto de un partido político. Pero sí que tiene una dimensión política, porque tiene que afectar a las estructuras de las personas, y tiene una dimensión ética. No podemos separar las dos dimensiones, la política
y la ética. Si las separamos, estamos equivocándonos, porque entonces haremos una acción meramente, una revolución meramente política que cambiará la tortilla, pero dejará en el fondo todo como estaba. Necesitamos esa rebelión ética, de la dimensión ética del reino. Esta dimensión política está estructurada en los pobres. El mundo se tiene que estructurar no a favor de los ricos y de la riqueza. Toda esta lógica del capitalismo que ha introducido y ha inoculado y ha infectado el cristianismo, porque como decía muy bien Benjamin, el capitalismo es una religión y es una religión más potente que el cristianismo, por eso la ha infectado, la ha inoculado y prácticamente se la ha comido. Y es casi normal hoy día considerarse capitalista y cristiano cuando es antitético. El capitalismo es algo diabólico y satánico, pero en el sentido estricto del término, diabólico porque separa a las personas. Diabolos es lo que separa, símbolo es lo que nos une. Por eso el capitalismo es diabólico. Y es satánico porque es lo que está ahí puesto, no satánico en el sentido, ¿no? del exorcista, ¿no? De la película del exorcista, sino satánico en el sentido del satán, aquel que va buscando cómo meter cizaña, cómo acusar, cómo fastidiar. En ese sentido, por tanto, no es cristiano de ninguna manera el capitalismo. Y el cristianismo se debería oponer radicalmente al capitalismo, porque deberíamos poner en el centro de esa nueva dimensión política los pobres. Jesús no dice dichosos los que pueden vivir con un poquito y se conforman con lo que tienen. No. Macario y hoiptohoi, dichosos los miserables. Porque en griego existen dos palabras para identificar la pobreza. Penetés, que son los pobres que tienen para sobrevivir con lo poco que tienen, y los tohoi, que no tienen nada. Las bienaventuranzas están dirigidas directamente a los que no tienen nada. Esos tienen que ser el punto central para construir el reino de Dios y una realidad, una dimensión alternativa. Los que ahora pasan hambre, estos son las bienaventuranzas en Lucas. Dichosos los que ahora pasáis hambre, porque seréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque seréis consolados. Y dichosos los perseguidos por la justicia. Es decir, esta justicia del reino va a provocar persecución. Llegará un día que os matarán y creerán servir a Dios haciéndolo. Claro, a su Dios, al Dios del imperio, al Dios del capitalismo, al Dios del capital, al Dios de la riqueza, las bondades de la riqueza. Se les llena la boca, ¿no? Acabamos con la crisis aumentando la riqueza. No, si riqueza hay mucha. Riqueza hay demasiada. La crisis ha sido provocada precisamente por la sociedad de la riqueza. Debemos avanzar hacia una sociedad de la pobreza. La pobreza es buena. La pobreza es santa. La pobreza es lo que nos hace humanos, porque nos hace sabernos necesitados de los demás, precarios, en situación de búsqueda del otro. La riqueza es un peligro y además es una destrucción de la naturaleza y de los demás seres humanos. Este tipo de riqueza. Y en la dimensión ética es imprescindible alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y al encarcelado y acoger al extranjero. Acoger al extranjero. Capítulo 25 de Mateo, 31 y siguientes, algunos deberían leerlo casi todos los días, porque me hace mucha gracia que algunos que se llaman cristianos hablen de poner barreras y expulsar a los inmigrantes y no permitir que los extranjeros. Yo digo, ¿con qué parte del Evangelio lo hacéis eso? Porque yo lo que leo es, cuando venga el Hijo del Hombre y se siente en su trono y nos juzgará, tuve hambre y me disteis de comer. Es decir, no se trata solo de crear una estructura política, sino tú, personalmente, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Si os dais cuenta, el capítulo 25, 31 siguientes de Mateo es una radiografía perfecta de la sociedad de expulsión, de marginación que se había creado en la época de tiempo de Jesús. ¿Quiénes son los encarcelados? Los encarcelados por deudas. Los extranjeros son los que no tienen ningunos derechos. El otro día estuvo Picaza allí en Murcia dándonos una conferencia precisamente sobre la acogida en la Biblia y decía esto: el mandamiento de no robarás se refiere a no robarás personas para venderlas como esclavos. Son mandamientos clave
que se centran en la persona. Esta dimensión ética tiene que aplicarse a cada uno, cada persona, mientras que la dimensión política es la dimensión comunitaria que tenemos que construir entre todos. Por tanto, el reino de Dios se construye en los márgenes de esta sociedad. Digamos que el reino, el proyecto de Jesús es construir una sociedad en los márgenes del actual y desde los marginados y descartados, que diría el Papa Francisco, ¿no? Los descartes sociales. El Papa Francisco ha puesto el dedo en la llaga. Esta sociedad neoliberal capitalista genera descartes. Esos descartes son desde donde tenemos que construir el reino. Pero ojo, no para incluirlos dentro de una sociedad putrefacta, sino para construir una realidad alternativa desde ellos. No se trata de incluir a los excluidos, sino de acabar con la exclusión, que es distinto. Es una realidad absolutamente alternativa. El proyecto del reino de Dios es histórico, pero supera la historia y trasciende lo cósmico. Es un proyecto, por tanto, trascendente, que tiene que ver con lo personal, que tiene que ver con lo comunitario y que tiene que ver con lo social. Probablemente haya que actuar en esta escala, desde lo personal, yendo hacia lo comunitario y hacia lo social. Jesús predicó el reino de Dios. Luego vino la Iglesia, decía al verlo así. Pero es que la Iglesia era necesaria. Porque ¿qué es la Iglesia? Este es el proyecto que tengo ahora. Me decías antes, la Iglesia es el sujeto político de la revolución del reino de Dios. La Iglesia es la que tiene que ser instrumento de ese reino de Dios. La Iglesia no es el reino, la Iglesia es el instrumento del reino. La Iglesia tiene que visibilizar esa nueva familia. Varones eunucos, mujeres estériles o que no son válidas reproductivas socialmente, los niños, los desposeídos. La Iglesia tiene que significar eso. El Papa le ha llamado a la Iglesia en campaña o Iglesia de campaña, ¿no? Para proteger a todos esos. Pues bien, construyamos esa realidad nueva, pero tiene que ser una realidad que venga desde los márgenes para construir en el núcleo, que coja lo impuro, lo introduzca en lo puro y destruya lo puro para crear una realidad nueva. Esa es la propuesta de Jesús en los Evangelios. Y esa es la propuesta del reino de Dios en Jesús de Nazaret. Muchas gracias. ¿Dudas, aclaraciones, cuestiones? Nos has matado, ¿eh? Ha quedado todo claro, claro. Ahí, si no hay una primera pregunta, pasamos a la segunda. Tenemos micrófono para que se oiga. Sí, vale. Gracias. ¿Ya está? Mira, yo soy cura y tan solo he predicado una cosa en toda mi vida también, que el cristianismo no es una religión, el cristianismo es un estilo de vida. Yo celebro mucho haberte oído, celebro mucho haberte leído también, me has hecho mucho bien. Y a lo largo de toda la charla de esta tarde he estado recordando tu libro, el que hoy nos presentas. Una joya, ¿eh? Eso hay que comprarlo todo el mundo hasta que se lo aprenda uno. Yo lo he leído ya 3 veces y voy por la 4ª. Y no me lo he aprendido todavía. Pero bien, vayamos al asunto. Jesús no funda una nueva religión, porque la religión es excluyente siempre. Jesús es el antiimperio. El imperio se basa sobre un derecho que es excluyente también. Y Jesús presenta un mundo, una vida que es amor y por lo tanto es inclusiva de las personas. Donde no hay inclusión, hay exclusión. Y el creyente cristiano es aquel que está llamado a vivir de forma inclusiva con todos sus prójimos. Celebro muy mucho que la pastoral penitenciaria te haya llamado y te haya traído a Valencia, porque son personas que trabajan por los excluidos.
no tenemos más razón de ser en este mundo los cristianos que dar ejemplo de inclusión. Nadie es distinto a nadie, nadie sobra, todos somos uno, somos seres para los demás, todos me importan y para mí eso es más o menos lo que Jesús llamó reino de Dios. Muchas gracias, Déu que t'ho pague. Y a ver si algún día aprendemos a que no hay otra forma de ser nada más que para los demás y no hay otra forma de ser hermano que aceptarles a todos tal como son, tal como están, tal como sienten. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu lectura. Dice que va por la cuarta. No sé si lo he leído yo tantas veces, el libro. Agradezco muchísimo esa lectura y me permito hacer un apunte que está recogido en el libro a partir de lo que decías de que Jesús no fundó una religión. Yo le he llamado a eso la última tentación de Cristo. ¿Recordáis Kazantzakis, ¿no? La novela, luego la película, La última tentación de Cristo? La última tentación de Cristo era casarse con María Magdalena y vivir una vida normal y morirse como los demás, ¿no? Esa era la última tentación, que no la tuvo, ¿no? Para mí, la última tentación de Cristo habría sido fundar una iglesia. Jesús no fundó una iglesia. No solo no fundó una religión, es que no fundó una iglesia. Porque si Jesús hubiera fundado una iglesia, entiéndaseme bien esto, no quiero decir que la iglesia no se funde en Jesús, que eso es distinto, sino que Jesús no la fundó. Pero que estos son documentos que están ahí de los grandes teólogos, es decir, esto no me lo invento yo, ¿no? Jesús no fundó una iglesia porque eso era lo que hacían los grandes maestros de la antigüedad, fundar una comunidad que le diera culto, que se acordara de él, que conmemorara su muerte, que le releyera su obra. Hoy diríamos crear una fundación para que se acuerde, ¿no? La Fundación Botín, ¿no? Los grandes siempre crean fundaciones. Gente que Jesús no fundó ninguna iglesia que le diera culto. Eso sí, la iglesia fue una necesidad histórica para continuar el proyecto del reino, no para fundar una religión. Es un gran error haber creado una religión con esto, porque no es una religión. El cristianismo, es verdad, lo dice el gran teólogo francés Bernard Sesboué, el cristianismo como estilo, el cristianismo como estilo de vida. Va muchísimo más allá. Lo que pasa es que hemos cogido el cristianismo y lo hemos reducido a una religión y lo hemos metido en los cánones de una religión. Poco a poco, a lo largo de los siglos, se ha ido creando esa religión. Eso no tiene nada que ver con el proyecto del reino. Por eso tenemos que recuperar el proyecto del reino de Dios, que es el proyecto de Jesús, para a partir de ahí ver que la Iglesia es un instrumento. El Concilio Vaticano II le llamó a la Iglesia sacramento, como un sacramento en Cristo Jesús. Es sacramento del reino, eso es la Iglesia. Y la Iglesia somos todos los que estamos bautizados en Cristo Jesús para ser sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes como Jesús, dando la vida, profetas, hablando en favor llevando la palabra de Dios, que es el amor, la misericordia y la justicia, y reyes, es decir, gobernando la vida y que no nos gobierne la vida a nosotros, no sean las cosas, no nos dejemos poseer por las cosas, sino que seamos nosotros dueños, es decir, de nuestra propia vida y de nuestra propia existencia al servicio de los demás. Por eso Jesús tampoco cayó en esa última tentación. Gracias por esa lectura. Me ha gustado mucho todo lo que has dicho, estoy de acuerdo contigo en todo. Nos has dejado cao. Pero, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú no crees que el problema de que hayamos entendido lo que hemos entendido es la traducción de las traducciones de las traducciones? Porque esa parábola de la higuera es terrible conforme nos la han vendido. Sin embargo, explicada como tú lo estás diciendo, que lo es porque la traducción del arameo al griego era esa traducción, es más creíble, pero es que además tiene todo el sentido teológico. Pero como nos la han vendido, veíamos a un Jesús muy miserable, porque le pedía higos y no era tiempo de higos, y encima la maldice. Es muy difícil de explicar esa parábola. Conforme la hemos aprendido, yo te reto a que hagas un libro con una buena traducción del arameo
Las primeras traducciones, no por nada, sino porque es que el quid de la cuestión de que hemos entendido mal el mensaje era por las traducciones. Vicente Aya el otro día, en una una conferencia que nos dio, está magistral, porque casi todas las parábolas han perdido el sentido por culpa de las traducciones. Y es una pena, porque el mensaje original se perdió. Sí, gracias por el reto, ¿no? Lo que pasa es que no sé arameo, pero un poco de griego sí, pero arameo no. Pero sí que es cierto que hay un proceso que va de Jesús a los evangelios y de los evangelios a nosotros, ¿no? Y en ese proceso lo que sucede es que, bueno, cada traductor pone de su cosecha, si es que eso es normal que suceda. Lo que tenemos que hacer, como decía Bermejo, es ir quitando capas hasta encontrar el núcleo que explique eso. Generalmente los evangelistas escriben desde una perspectiva propia y esa perspectiva explica mucho del material que hay. Parece una locura, ¿no? Si no era tiempo de higos, ¿dónde vas? No, es que aquí el problema es el templo y la higuera. Ahí se entiende. Por eso hay que comprender los textos con ese contexto que yo he hecho aquí muy rápidamente unas pinceladas, con lo del honor, vergüenza, élite, no élite, puro, impuro, sagrado. Con ese contexto cultural y social, ahí tenéis los libros de Bruce Malina, que lo he explicado muy bien, con ese contexto político, social, económico, religioso, cultural, psicológico, entonces los textos cobran vida. Es decir, es coger el sentido que tuvo, trasladar el sentido a hoy y ver qué nos dicen hoy. Exactamente, completamente actual, esa es la idea. Yo suelo decir que entre el siglo I y el siglo XXI, aunque no lo parezca, hay una semejanza estructural brutal. El pueblo judío, en la Palestina, el pueblo judío, que bien lo dijo el Papa en Evangelii Gaudium, ¿no? En un pueblo oprimido en el rincón de un imperio, allí nace Jesús, pues una realidad imperial que estaba en auge pero pronto iba a estar en declive, que domina el mundo conocido, pues hoy estamos exactamente igual. Antes se llamaba Imperio Romano, ahora se llama globalización neoliberal capitalista, me da igual. Es la misma estructura. Y la respuesta de Jesús es, vamos a crear una nueva familia que se reúna con una nueva mesa, que viva la realidad de otra manera, para crear un mundo humano de misericordia, de justicia y de amor. Esto es el reino de Dios. Claro, eso se nos van a oponer, nos van a perseguir desde fuera y desde dentro. Nos van a perseguir por todos sitios, nos van a llamar de todo, nos van a llamar hasta herejes, cuando en realidad estamos haciendo una exégesis adecuada de los textos, evitando las deformaciones que se han producido a lo largo de la historia. Muchas gracias, Bernardo. Gracias a ti. A mí el planteamiento que has hecho me desborda. Y yo quisiera que te situaras en que aquí está el señor cardenal compartiendo contigo este mensaje, que aquí pues hay un miembro de Vox, que aquí hay un banquero y sitúate un poco, permíteme, aquí estamos los pobres de Yahvé, los que hemos ido haciendo y deshaciendo a trancas y barrancas, ¿no? Pero que nos encontramos, diríamos, pues, y aquí ya hablo por mí, en una etapa final de la vida de uno. Y entonces, cuánta mentira, cuántas luchas perdidas, ¿dónde está mi esperanza?
hay alguien en quien creer. Y dejo ahí las cosas, ¿no? Muchísimas gracias por la intervención. Me han pedido para la revista Cresol una pequeña reflexión sobre las intenciones del Papa para el mes de enero de oración por los jóvenes, ¿no? En María. Y yo lo he reflexionado de esta manera, ¿no? María, la escuela de María es la escuela del Magnificat. Alaba alma mía al Señor, ¿no? Porque ha acogido a los pobres, los ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos vacíos. Esa escuela es la escuela de Jesús. Y esa mujer que tanto sufrió, sin embargo, tanto gozó, porque su esperanza estaba puesta en el Señor. Porque su esperanza estaba puesta en las maravillas que el Señor había demostrado en la historia de la salvación. El Señor no nos abandona. Y si nosotros seguimos en la línea de esa esperanza de salvación, no abandonaremos al Señor. Claro, ha habido muchos fracasos y la vida, fíjate, el propio Jesús de Nazaret fracasó, crucificado, abandonado por todos. Sin embargo, no le abandonó quien no le tenía que abandonar, que era Dios. Y ahí tenemos la esperanza en la resurrección. ¿Dónde pongo mi esperanza? La pongo en el Señor, la pongo en la resurrección, la pongo en el compromiso de amor de tanta gente y la pongo en esa escuela de María, María de Nazaret, que canta las grandezas del Señor. El cántico del Magnificat es una repetición de los cánticos de aquellas mujeres del Antiguo Testamento que esperan en el Señor la salvación de los pobres de Yahvé, ¿no? Los anahuim, ¿no? Los anahuim, ¿no? No se trata solo de una pobreza económica o material, pero sí se trata de luchar contra la sociedad de la riqueza, porque es una sociedad que excluye a las personas. Si ponemos la sociedad a producir riqueza, porque eso da puestos de trabajo, porque eso nos facilita las cosas, lo que estamos haciendo es destruir el mundo. Quedan 4 siestas a este planeta, a este paso, y destruir a las personas que están siendo utilizadas para la producción social de riqueza. No, el Papa Pablo VI, en su alocución a las Naciones Unidas en 1975, hablaba de la civilización del amor. Y en la línea de la civilización del amor, la civilización de la pobreza. Y el Papa Francisco lo ha, incluso con el propio nombre que se puso, San Francisco, ¿no? Que es el poverello de Asís, la pobreza. La pobreza no como miseria o carencia de cosas, sino la pobreza como sentirse necesitado de los demás. Y al sentirte necesitado de los demás, ser capaz de compartir con los demás. Entonces, ninguna riqueza vale para nada. La verdadera riqueza es esa pobreza, aunque parezca paradójico. Ponemos ahí la esperanza. Yo también he tenido momentos de dificultad con la situación del mundo, pero miro las maravillas de la creación y siento una esperanza enorme en el Señor, que es capaz de crear un mundo tan hermoso. Pienso en la maravilla de los hijos que tengo y siento un gozo enorme en eso, de los amigos, de la gente comprometida, de la buena gente que hay en tantos sitios haciendo tantas buenas cosas por los demás. Esa es nuestra esperanza. Y al final, pues yo digo esto, no sé si puede servirte o no. Inútil siervo soy. Hacemos lo que podemos, llegamos hasta donde podemos y a partir de ahí el Señor que tenga misericordia de nosotros. Gracias. Si no hay nada más, agradecerte, Bernardo, el venir desde Murcia hasta aquí después de comer. Vine 4 años seguidos. Ya, bueno, o sea pero bien, eso es otra cosa. Y no te queremos entretener más porque sé que tienes que volver a Murcia ahora, 2 horas y pico de camino de nuevo. Gratificante, esperanzador y a mí me da fuerzas. Bueno, gracias, Bernardo. Gracias a vosotros.